las penicilinas llamadas antipseudomonas, como la ticarcilina y la piperacilina, ¿ya? Luego emergieron las cefalosporinas, que también con un rótulo de amplio espectro salieron al mercado, y obviamente aparecieron las de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta y quinta generación, ¿ya? Empezaron las de primera generación siendo de un espectro ampliado contra gram negativos y también contra gram positivos. Sin embargo, esta misma generación de resistencia permitieron de que aparezcan la segunda generación de cefalosporinas que trataron de controlar a estas bacterias llamadas resistentes. Eh, Sin embargo, no solamente era la resistencia el problema, sino también el volumen de distribución de cada compuesto. Y aparecieron las cefalosporinas de tercera generación, que también tienen un espectro ampliado, pero sin embargo tienen capacidad de penetrar la barrera hematoencefálica y actuar en infecciones a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? El protagonista de este grupo es la ceftriaxona y la cefotaxima sódica. ¿Ya? Apareció luego la cuarta generación con un representante del cefepime que también es capaz de atacar a bacterias que están confinadas en sitios a veces no muy accesibles a las cefalosporinas de tercera. Y últimamente apareció la ceftarolina de quinta generación, que también cumple ese propósito, ¿no ven? Aparecieron otro grupo de fármacos, los carbapenem, soripenem, imipenem, meropenem, ertapenem, ¿no? Con el afán también de controlar infecciones resistentes a muchos antimicrobianos. Fíjense, y así sucesivamente, ¿no? Van generándose cada año nuevos compuestos con el afán de destruir aquellas bacterias que son resistentes, especialmente gram positivas y gram negativas, ¿no es cierto? De las gram positivas, el estafilococo aureus meticilino resistente, que es uno de los gram positivos más temidos, y contra la pseudomonas aeruginosa, que es el gram negativo a controlar, digamos, porque también es un germen al que le tenemos mucho respeto, sobre todo en ambientes hospitalarios, ¿ya? Luego aparecieron fármacos que no atacan a la membrana ni a la pared, pero sí atacan la síntesis, ¿no? De proteínas. ¿Listo? Y aquí aparecieron los inhibidores de la síntesis de proteínas, aquellos que atacan a la subunidad 50S y a la subunidad 30S. Los que están catalogados como inhibidores de la subunidad 50S son el cloramfenicol, la clindamicina, el linezolid. También el grupo de los macrólidos con la eritromicina como prototipo y sus derivados, ¿no es cierto? La claritromicina y la acetromicina. Todos estos en función, ¿no ve?, de controlar las infecciones que son resistentes a compuestos como las penicilinas, tanto las de espectro reducido como las de espectro ampliado. Y también como alternativa para esto que se llama alergia a las penicilinas. Y acá tenemos en los macrólidos un compuesto que se destaca, que era la eritromicina. Antes de la aparición de las cefalosporinas, la eritromicina era el compuesto de elección, si ustedes quieren, en caso de sensibilidad o alergia a la penicilina. ¿Ya? La claritromicina y la citromicina son derivados de la eritromicina y estos compuestos también salieron al mercado para controlar infecciones por microorganismos resistentes a la eritromicina y a los macrólidos, a todos aquellos que son inhibidores de la síntesis de la pared celular, como las penicilinas y cefalosporinas, ¿ya? También están dentro de estos inhibidores de la síntesis de proteínas aquellos compuestos que atacan la subunidad 50S, las estreptograminas, como la quinopristina y la dalfopristina, ¿ya? Ahora, hay otros blancos, también inhibidores de la síntesis de proteínas, como la subunidad 30S, y que aquí están el grupo grande de los aminoglucósidos, ¿no es cierto? Estos también son inhibidores de la síntesis de proteínas, pero atacan otra fracción ribosomal, que es la subunidad 30S. Y tenemos los representantes como la canamicina, la amicacina, la gentamicina, la streptomicina, la neomicina, la tobramicina, ¿ya? También están dentro de este grupo la tigiciclina y las tetraciclinas y derivados, ¿no ves? La tetraciclina, la doxiciclina y la aminociclina,
¿ya? Estos son inhibidores de la síntesis de proteínas. Estamos haciendo un repaso en general de los antimicrobianos, ¿ya? Ahora, hemos dicho que hay fármacos que también actúan a nivel de la membrana, ¿ya? Y están en este grupo la daptomicina y las polimixinas. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora es un grupo de fármacos que actúan inhibiendo la síntesis de ácido fólico y alteran también la síntesis de DNA. ¿Listo? En este grupo están las sulfonamidas y el trimetoprim, ¿ya? Estos fármacos son fármacos llamados antifolato, ¿ya? Ya vamos a ver el mecanismo de acción. Y los compuestos que también están ahora siendo muy utilizados son aquellos que inhiben la síntesis de DNA, como las fluoroquinolonas, ¿ya? Entonces, todos estos con una gran misión, de que aquellas bacterias que son resistentes al resto de los fármacos que hemos descrito y su mecanismo de acción puedan ser controladas, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los enemigos de uso de la prescripción racional, del uso racional de medicamentos? La automedicación, ¿ya? Es uno de los principales enemigos a controlarse. En algún momento tenemos que ver mecanismos para controlar esto, pero esto no depende tanto de los médicos, sino depende más de las políticas de salud de cada país, ¿no? Y lo que tenemos que pelear también dentro de la universidad, dentro de las facultades de medicina, es insistir con ustedes en el tema del uso racional de medicamentos. No exagerar en las terapéuticas antimicrobianas empíricas si no tienen una razón de ser, ¿ya? ¿Y cuál es la razón de ser de una terapéutica empírica? Uno, que esté basada en evidencias, y dos, que sea en pacientes inmunocomprometidos. En el resto, veremos nomás la posibilidad de hacer cultivos y antibiogramas. Este quizás es el mejor procedimiento guía para tener una elección de un fármaco adecuado y promover lo que se llama el uso racional de medicamentos, ¿ya? Entonces pasamos a ver este grupo de fármacos llamados antifolato, donde están las sulfonamidas y el trimetoprim, ¿ya? Veremos primero las sulfonamidas. Ya, las sulfonamidas se dividen en tres grandes grupos, ¿ya? Las orales absorbibles, las orales no absorbibles y los fármacos tópicos, ¿ya? En el primer grupo están las de acción breve, las de acción intermedia y las de larga duración, ¿ya? En las de acción breve tenemos la sulfacitina, el sulfisoxazol y el sulfametisol. En las de acción intermedia están la sulfadiazina, el sulfametoxazol y la sulfapiridina. Y en los de larga duración, orales absorbibles, tenemos la sulfadoxina como único fármaco, ¿ya? Entre las orales no absorbibles existen compuestos como la sulfasalacina, que vamos a ver después cuál es el uso que se le da a este compuesto. Y entre los fármacos tópicos tenemos algunos representantes como la sulfacetamida sódica, la de uso oftálmico, el acetato de mafenida y la sulfadiazina argéntica, ¿ya? Todos estos de uso tópico. Muy bien, vamos a analizar algunos aspectos químicos de las sulfonamidas, ¿ya? Estos compuestos tienen una estructura muy similar al ácido paraminobenzoico, ¿ya? Y estos actúan de manera competitiva, ¿ya? Es decir, ejercen su mecanismo de acción de manera competitiva. Si ustedes observan, las sulfonamidas tienen la misión de inhibir una enzima que es la dihidrofolato sintasa, ¿no es cierto?, que después vamos a explicar, interrumpe la cadena de síntesis de DNA. ¿Ya? Entonces, el mecanismo de acción de las sulfonamidas está descrito de esta manera, ¿ya? Todos los microorganismos susceptibles no utilizan folato exógeno, sino deben sintetizar a través del PABA. ¿Listo? Entonces, las sulfonamidas tienen un mecanismo de acción bien definido que es inhibición competitiva de la producción de la dihidroteroato sintasa y folato.
¿ya? Entonces, tienen a partir de este mecanismo de acción gran capacidad, perdón, estás saltando de un lado para otro, gran capacidad de inhibición de bacterias gram positivas y gram negativas, ¿ya? Entre las bacterias gram positivas están los estafilococos, que son sensibles a la meticilina, y también un gran grupo de bacterias gram negativas, donde se describen o están incluidas la E. coli, la Shigella, la Klebsiella, o sea, son enterobacterias, ¿ya? También el enterobacter, la Salmonella y la Clamidia. ¿Listo? Ese es el espectro de acción de las sulfonamidas, ¿no? Esta inhibición de la dihidroteroato sintasa permite que tengan este espectro ampliado. También actúan sobre algunos protozoarios y algunas enterobacterias que hemos descrito ya como en el grupo de las gram negativas, ¿ya? Las rickettsias no son inhibidas por estos compuestos y tampoco la pseudomonas aeruginosa. Este germen gram negativo es resistente, ¿ya? Muy bien. Acá al lado derecho ustedes tienen el mecanismo de acción o el blanco biológico de las sulfonamidas, ¿no? Inhiben la producción de esta enzima, que es la dihidroteroato sintasa, ¿ya? Es una inhibición competitiva, ¿no es cierto? Esta enzima actúa sobre el ácido dihidrofólico, ¿sí? Impide la producción de ácido dihidrofólico. Muy bien. Veamos, este es el mecanismo de acción, veamos el problema de la resistencia, ¿ya? Cuando se utilizan de manera empírica, como pasa en los pediatras, ¿no es cierto? Tú vas con una infección de vía aérea superior, te dan un compuesto que tienes como base, como principio activo, las sulfonamidas. Y estamos hablando de el sulfatoxazol más timetoprim, por ejemplo. Esta asociación es frecuente. O vas con una infección gastrointestinal y te prescribe le da al niño un jarabito que tenga esta base, que es una sulfonamida. Ya hablamos del cotrimoxazol, ¿no es cierto?, el Bactrim, el Bacterol, en fin, tiene muchos nombres. Esto ha generado resistencia, obviamente, especialmente cuando no se toman medidas de identificación del agente etiológico. Se supone que es una infección y se supone que las sulfonamidas le va a hacer, o van a actuar y van a controlar la diarrea, ¿no es cierto? O una infección del tracto aéreo superior, ¿cierto? Esto ha generado resistencia, y esto se ha visto que puede ocurrir como resultado de mutaciones, donde las bacterias crean, o sea, sobreproducen ácido paraminobenzoico y obviamente no responden al mecanismo de acción de las sulfonamidas. Otro mecanismo de resistencia es sobreproducción de la enzima, y esta enzima no tiene afinidad por las sulfonamidas, es decir, el sitio de unión es poco afín a las sulfonamidas, por lo tanto estas bacterias se desarrollan normalmente, ¿ya? Otra explicación para la aparición de resistencia es la alteración en la permeabilidad celular, que no permite el ingreso de las sulfonamidas hacia el sitio de acción, ¿ya? El resultado es gran capacidad de las bacterias ante este tipo de generación de mecanismos de resistencia, ¿no? Y esto obviamente dificulta muchísimo el uso clínico en infecciones posteriores. ¿Por qué? Porque en muchos casos esto no solamente esta generación de resistencia ataca solo algunas especies bacterianas, sino que existe una gran capacidad de transmitir estas mutaciones a otro grupo de bacterias, ¿ya? Y obviamente estas también aparecen como resistentes a estos fármacos. Entonces, estos son los tres mecanismos que explican la resistencia a la sulfonamida, ¿ya? Perdón. Veamos la farmacocinética. Se absorbe muy bien en el intestino delgado, en el estómago, cuando se administran por vía oral, ¿ya? Tienen una muy buena distribución a los tejidos, tanto periféricos como compartimentos corporales, ¿ya?
penetran muy bien al sistema nervioso central, ¿no? Permeabilizan muy bien la barrera hematoencefálica y también difunden por la placenta y el feto. Cuando se administran las sulfonamidas, su concentración máxima alcanza a las 2 a 6 horas, ¿ya? El metabolismo es predominantemente hepático, ¿ya? Se inactivan estos fármacos a través de la acetilación y la glucuronidación. Por eso es de que cuando administramos estos fármacos hay que verificar que la función hepática esté en condiciones, no haya ninguna insuficiencia hepática. En estos casos habría que tener mucho cuidado de utilizar estos compuestos, ¿ya? La excreción es predominantemente por filtración glomerular y es el riñón el que se encarga de eliminar estos compuestos. Obviamente, tener mucho cuidado con la depuración de creatinina, hay que a veces ajustar la dosificación en función de la depuración de creatinina y, lógicamente, en casos de insuficiencia renal, no administrar. Estos son los rasgos farmacocinéticos más importantes, ¿ya? En cuanto a los usos clínicos, ¿ya? Rara vez las sulfonamidas se utilizan como fármacos únicos. Casi siempre se ve el problema de la resistencia. Y cuando se analiza qué cepas son resistentes a las sulfonamidas solas, son un montón de gérmenes. Estamos hablando de meningococos, neumococos, gonococos, estafilococos, estreptococos. Todos estos son resistentes a las sulfonamidas solitas. Pero no se administran solas, sino que se asocian a un compuesto llamado trimetoprim, ¿ya? Y esta asociación es benéfica. ¿Por qué? Porque estos fármacos asociados, el sulfamethoxazol y el trimetoprim, están indicados en las infecciones por neumocistis girovesi, ¿no? Antiguamente llamado neumocistis carini. Entonces, esta asociación es aplicable para infecciones por neumocistis girovesi, ¿ya? Ahora, la sulfadiazina asociada a la pirimetamina es un compuesto de primera línea para el tratamiento de la toxoplasmosis aguda, ¿ya? Si vemos otra asociación que puede ser útil, es la sulfodioxina más la pirimetamina. Este fármaco es un fármaco un poco histórico porque se llamaba Fansidar y era una droga de segunda línea para el tratamiento de la malaria, ¿no? Actualmente ya muy poco usado, pero permitió este uso clínico durante un buen tiempo. Entonces, rara vez se utiliza como fármacos únicos, sí son útiles con asociaciones, ¿no ven? En el caso del trimetoprim, gran capacidad para atacar infecciones por neumocistis girovesi, ¿ya? Ahora, entre los fármacos no absorbibles, habíamos dicho, está la sulfasalacina. Este fármaco se utiliza para la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo, ¿ya? Y hablamos de colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Ahora, entre los fármacos tópicos, perdón. De los fármacos tópicos, tenemos la sulfacetamida sódica oftálmica, ¿ya? Esta presentación tópica viene a veces en gotas, a veces viene en colirios. Es útil en la conjuntivitis bacteriana y en el tracoma, ¿ya? El acetato de mafenida y la sulfadiazina argéntica se utilizan por vía tópica para prevenir infecciones en quemados, ¿ya? Aunque se ha visto que pueden retardar la cicatrización, todavía siguen siendo una opción para prevenir la infección en pacientes quemados. Muy bien. Las reacciones adversas sí las tienen y son muchísimas, ¿ah? La fiebre y el exantema, la dermatitis exfoliativa, la fotosensibilidad, la urticaria, la náusea y la diarrea están presentes, ¿ya? Hay un síndrome que es peligroso, pero felizmente es menos del 1% de casos, es el síndrome de Stevens-Johnson, ¿ya? Es un exantema grave que puede ser mortal. Acá tenemos en el gráfico de la izquierda, en la parte inferior, tenemos un síndrome de Stevens-Johnson severo, ¿ya? Felizmente no es tan frecuente, es menos del 1%.
¿Ya? Ahora, a nivel de la vía urinaria, hemos dicho que son predominantemente de excreción renal. Entonces, cuando el pH es neutro o es ácido en la orina, muchas sulfonamidas producen cristaluria, ¿no? Y además hematuria asociadas. ¿Cómo se controla esto? Administrando gran cantidad de líquido y dando tratamiento sobre todo con bicarbonato de sodio, ¿no? Que alcaliniza y evita la precipitación de muchas sulfonamidas, ¿ah? Como la sulfametoxazol, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, de por sí, además de esto, pueden producir nefrosis y nefritis alérgica, las sulfonamidas cuando se utilizan por periodos prolongados. ¿Ya? Mucho cuidado con la toxicidad hematopoyética, ¿ya? Muchos de estos compuestos producen anemia hemolítica o anemia plástica, ¿ya? Cuando uno hace un recuento sanguíneo, a veces uno encuentra granulocitopenia, trombocitopenia o reacciones leucemoides. Y si el paciente está recibiendo sulfonamidas, obviamente es una reacción adversa de las sulfonamidas a este nivel, ¿ya? Ahora, no administrar al final del embarazo. En la embarazada en general no se administran este tipo de compuestos, ¿no? Pero si hubiera necesidad de hacerlo, pueden producir kernícteros en el recién nacido, ¿no? Están relacionados con la aparición de kernícteros en el recién nacido. ¿Bien? Entonces se fijan gran cantidad de reacciones adversas, por lo que nos hace pensar de que si utilizamos estos compuestos tienen que ser bajo cierta guía de un agente sensible, primero, luego vigilar muy bien los parámetros de dosificación y tercero, individualizar la farmacoterapia, ¿no es cierto?, con una supervisión estricta, porque tienen gran cantidad de reacciones adversas. Muy bien, hemos dicho, solas no van, pero sí asociadas van, ¿no es cierto?, son útiles. Entonces vamos a ver con qué se pueden asociar. Y aquí está el timetoprim, ¿no? Que también es un fármaco sui generis que vale la pena analizar, ¿ya? El timetoprim tiene un mecanismo de acción, ¿ya? Este fármaco inhibe la dihidrofolato reductasa, mientras que las sulfonamidas inhiben la dihidroteroato sintasa, ¿no es cierto? Entonces, estos se meten al juego, digamos, de inhibición de el crecimiento bacteriano y tienen efecto a veces bactericida, inhibiendo esta enzima, la dihidrofolato reductasa, ¿ya? Esta enzima en las bacterias convierte el ácido dihidrofólico en el ácido tetrahidrofólico, ¿ya? Este es un paso esencial en la síntesis de purinas y de DNA, ¿no? Cuando está asociado el timetoprim a una sulfonamida, se dice que se produce un bloqueo secuencial, ¿no ven? La sulfonamida, como el sulfametoxazol, por ejemplo, inhibe la dihidroteroato sintasa, ¿no ven? Y esta enzima hace que el PABA no se convierta en ácido dihidroteroico, que sería el compuesto esencial, digamos, de donde parte la síntesis de purinas. Y cuando se asocia al trimetoprim, ¿no? Actúa inhibiendo la dihidrofolato reductasa. Entonces, este bloqueo, se dice, es un bloqueo secuencial que mejora la efectividad, le confiere a este compuesto asociado gran capacidad de ser bactericida. ¿Listo? Otro compuesto también de la familia del trimetoprim es la pirimetamina, ¿ya? Pues de por sí también inhibe la dihidrofolato reductasa, pero en los protozoarios. En cambio, el timetoprim inhibe la dihidrofolato reductasa en las bacterias. Muy bien. Y siempre acá al pie van a ver ustedes de que el timetoprim tampoco se utiliza solo, sí es útil asociado a una sulfonamida. Y lo mismo, la pirimetamina sola no es tan eficaz, siempre hay que asociar a una sulfonamida. ¿Ya? Hemos dicho, esta asociación le confiere un gran efecto bactericida. ¿Ya? Veamos el timetoprim. Hay resistencia, obviamente, ¿no? El gran enemigo, ¿no? Por una serie de factores que atentan contra una terapéutica, ¿no?
bien formulada a veces, pero mal llevada a cabo por parte del paciente o a veces producto de la automedicación. Entonces, ¿por qué se ha generado resistencia al timetoprim? Primero, por disminución de la permeabilidad de la célula. También hay una sobreproducción de esta enzima blanco que se llama la dihidrofolato reductasa, o por la producción de una dihidrofolato reductasa en el sitio de unión alterada. ¿Ya? Y también todas estas mutaciones generalmente son codificadas por plásmidos. Y como les digo, estas mutaciones van pasándose de bacteria a bacteria o de grupo bacteriano a otro grupo bacteriano. Pero el cinético del timetoprim se administra también por vía oral y también por vía intravenosa. ¿Ya? Cuando se administra por vía oral, buena capacidad de absorción en el intestino. No se administra solo, generalmente se asocia al sulfametoxazol y este compuesto se puede administrar no solo por vía oral, sino también por vía intravenosa. ¿Ya? Penetra muy bien la barrera hematoencefálica y espacios aquellos como líquido prostático. Entonces, una muy buena y amplia distribución, volumen de distribución. ¿Ya? Este compuesto del timetoprim es liposoluble, más liposoluble que las sulfonamidas, ¿ya? Por lo tanto, llega allá donde las sulfonamidas no llegan, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la razón de la asociación esta del timetoprim más el sulfametoxazol? Porque el timetoprim, les digo, no se usa solo, sino asociado. Entonces, se recomienda la combinación de una parte de timetoprim por 5 partes de sulfametoxazol. ¿Ya? Esa es la relación. Y obviamente se excretan por la orina en 24 horas. ¿Ya? Son los rasgos del timetoprim más significativos. Muy bien. Vamos a ver los usos clínicos. El timetoprim oral solito, en una dosis de 100 miligramos, puede ser útil en infecciones agudas en vías urinarias, hemos dicho, ¿ya? También se concentra muy bien en el líquido prostático y en flujos vaginales. Tiene una muy buena actividad antibacteriana. Sin embargo, solito no vale, les dije, ¿no? Siempre asociado a una sulfonamida, ¿ya? Esta es la asociación más frecuente, ¿ya? El sulfametoxazol más el timetoprim oral sí tienen una gran cantidad de usos clínicos. Si ustedes se fijan, hemos dicho, la primera indicación, fármaco número 1 en infecciones por neumocistis girovesi, o sea, la neumonía producida por neumocistis girovesi, ¿ya? También es útil en infecciones sistémicas ocasionadas por gram negativos, como la salmonela y la shigella, ¿ya? Y también algunas micobacterias no tuberculosas. Esta asociación, sulfametoxazol-timetoprim, es útil en infecciones de vías urinarias y prostatitis, ¿ya? ¿Cuál es la formulación? Fíjate, vienen tabletas que contienen 160 miligramos de timetoprim más 800 miligramos de sulfametoxazol. Y esto se administra cada 12 horas. ¿Ya? Muy eficaz, muy eficaz en infecciones urinarias, prostatitis, infecciones cutáneas. ¿Ya? Sobre todo, fármacos muy eficaces contra Shigella y Salmonella. ¿Listo? También es un fármaco, una asociación muy activa contra Staphylococcus aureus, Haemophilus, Moraxella catarrhalis, ¿ya? Perdón, y Klebsiella pneumoniae. ¿Ya? Entonces, todos ustedes que están al otro lado de la pantalla han recibido de niños y también de adultos este compuesto, ¿ya? Sobre todo para infecciones ocasionadas por estas bacterias, ¿ya? Pero si se ponen a pensar cuántas veces te han hecho cultivo y antibiograma, yo creo que muy pocas veces, ¿eh? Generalmente los tratamientos han sido al puro ojo del médico, ¿no es cierto? ¿Ah? Y hay una cosa que tenemos que tener en claro. Los microorganismos no son pues macroscópicos, son microscópicos y para su detección hay técnicas de laboratorio. Entonces, nos apoyaremos en el laboratorio, identificaremos el agente y daremos un uso racional de acuerdo a sensibilidad demostrada. ¿Ya? Entonces, las aplicaciones clínicas de esta asociación, sulfametoxazol-timetoprim, es
grande, ¿no? Es amplia. Hay una presentación intravenosa de sulfamethoxazol timetoprim. ¿En qué caso se utiliza? ¿Ya? Sobre todo es el tratamiento de elección para infecciones por neumonía, o sea, neumonías por neumocitis girovesi en pacientes con SIDA, por ejemplo, o en inmunocomprometidos. ¿Ya? La presentación es de 80 miligramos de timetoprim más 400 miligramos de sulfamethoxazol. Vienen viales de 5 ml, ¿ya? Y se puede dar diluidas en 125 ml de dextros al 5% y se pasa a infusión intravenosa en un periodo de tiempo de 60 a 90 minutos. ¿Ya? Hemos dicho neumonía por neumocitis girovesi en pacientes inmunocomprometidos y también en sepsis bacteriana, ¿no ve? Sobre todo donde hay participación gram negativa. ¿Ya? Enterobacter, Serratia, Shigellosis y en la fiebre tifoidea. También es una muy buena alternativa en infecciones graves por listeria. ¿Listo? Hemos dicho no solamente el alcance bacteriano de esta asociación, sino la pirimetamina asociada a la sulfadiazina por vía oral tiene gran uso clínico en la toxoplasmosis. ¿Listo? La dosis es de 1 gramo a 1,5 gramos, 4 veces al día. ¿Ya? Y debe administrarse asociado al ácido folínico, 10 miligramos, para minimizar el problema que tiene la pirimetamina. Es un efecto adverso porque produce supresión de la médula ósea. Por lo tanto, la administración de ácido folínico neutraliza o minimiza esta supresión. Por lo tanto, se debe utilizar este compuesto 10 miligramos por vía oral paralelamente al uso de esta preparación pirimetamina más sulfadiazina. ¿Ya? La indicación principal es la toxoplasmosis. Bueno, ¿el timetoprim tiene sus reacciones adversas? Sí, las tiene. ¿Ya? ¿Y cuáles son estas? También hay una toxicidad hematológica importante, fíjense. Hay anemia megaloblástica, hay tendencia a la leucopenia y a la granulocitopenia. ¿Ya? Y cuando está asociada a sulfonamidas, se potencia muchísimo, ¿no ve? ¿Ya? También tiene náuseas, vómitos y problemas renales. ¿Ya? Entonces, la recomendación es, si como este compuesto casi siempre se utiliza asociado al sulfamethoxazol, hay que hacer siempre una vigilancia de la función renal. ¿Ya? Tener mucho cuidado en la insuficiencia renal. Y obviamente, replantear la dosificación en base a la depuración de creatinina. Muy bien, hasta acá las sulfonamidas. ¿Ya? Vamos a ver este segundo grupo de fármacos que son los inhibidores de las DNA girasas y vamos a ver de que estos compuestos, cuando salieron al mercado, la indicación precisa era no utilizar en infecciones corrientes, utilizar en caso de resistencia demostrada a los compuestos como las sulfonamidas. Ya salieron como una alternativa para infecciones por microorganismos resistentes. Sin embargo, esto no sucedió. Cuando se comercializó este fármaco, el marketing con el que venía, o estos compuestos, el marketing con el que venían, ¿no es cierto?, venían para resolver los problemas de diagnóstico del médico. Oiga, doctorcito, se decían los que te visitaban en el consultorio, no se preocupe por cultivos, antibiogramas. Una vez, una ciprofloxacina o una norfloxacina y se acabó la infección urinaria y se acabó la infección gastrointestinal, doctor. Entonces, no se fatigue, prescriba, hágalo bien y quede bien con el paciente. Fíjense, ese era el marketing de comercialización. Y obviamente estos fármacos que salieron para el manejo de infecciones resistentes, al poquito tiempo dejaron de serlo y se convirtieron en fármacos de uso común, de uso empírico, mal hecho, y obviamente la generación de resistencia apareció al poquito tiempo, ¿ya? Estamos hablando de las fluoroquinolonas, ¿ya? Estos son análogos sintéticos fluorados de un ácido llamado nalidíxico, ¿ya? Activos contra una gran variedad de bacterias gram positivas y gram negativas resistentes a los otros antimicrobianos comunes.
¿Listo? El ácido analidíxico fue el primer compuesto útil y se utilizó muchísimo en infecciones del tracto urinario inferior. ¿Ya? Pero al poquito tiempo apareció resistencia y obviamente tuvieron que sintetizarse más compuestos. ¿Ya? Entonces, en este grupo de fármacos están las fluoroquinolonas. Primero están las quinolonas, que son compuestos originales, y después aparecieron las fluoroquinolonas. Entre las fluoroquinolonas hay tres grupos. ¿Ya? Hay un primer grupo, está en el que se encuentra el ácido nalidíxico, que es el compuesto original, y la norfloxacina, que ese es el primer compuesto fluorado sintetizado para infecciones urinarias, o sea, infecciones por gram negativo. Luego, al poquito tiempo, tuvo que generarse un segundo grupo, aparecieron un segundo grupo, porque estos no alcanzaban a tener un espectro mayor y apareció el segundo grupo como integrado por la ciprofloxacina, la lomefloxacina, la levofloxacina, la ofloxacina, la enoxacina y la pefloxacina. Al poco tiempo, la investigación siguió y apareció un tercer grupo de fármacos, como la moxifloxacina, la gatifloxacina, la gemifloxacina, y este último compuesto, que se añade al tercer grupo, que es la delafloxacina. ¿Ya? Y los compuestos originales, si ustedes quieren, que pertenecían a este grupo no fluorado, que son el ácido nalidíxico y el ácido pipemídico. ¿Ya? Son las quinolonas originales. Después vinieron las fluoroquinolonas. ¿Ya? Son tres grupos grandes de fármacos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de las fluoroquinolonas? ¿Listo? Estos fármacos inhiben la síntesis de DNA por dos vías, ¿ya? Uno, inhibiendo la topoisomerasa 2, que es la llamada DNA girasa. Al inhibir esta enzima, impide la relajación del DNA superenrollado que se requiere para la transcripción y tiene muy buena cobertura gram negativa. ¿Ya? O sea, al inhibir la DNA girasa o esta topoisomerasa 2, se impide la relajación del DNA superenrollado. Por lo tanto, esto se traduce en un gran espectro de acción gram negativo, sobre todo. O sea, espectro de acción gram negativo. El otro mecanismo es inhibición de la topoisomerasa 4, ¿ya? O sea, interfiere con la separación de DNA cromosómico replicado ya en las células hijas. Y esto tiene que ver muchísimo con su cobertura gram positiva, ¿ya? Las fluoroquinolonas tienen generalmente un mecanismo de acción, o sea, tienen preferencia por un mecanismo de acción. El que rompe esta regla es la de la floxacina. Este compuesto tiene afinidad por ambas enzimas. Y por eso es de que quizás actualmente es la fluoroquinolona mejor posicionada dentro de su espectro gram positivo y gram negativo. ¿Ya? Es decir, es un compuesto que tiene ambos mecanismos de acción y por lo tanto tiene un amplio espectro. Y obviamente hasta el momento es el que al que menos resistencia se ha creado. ¿Listo? Muy bien. Acá tienen al lado derecho un poco el mecanismo de acción reflejado en gráficos, ¿no ve? La topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4, que son inhibidas por las fluoroquinolonas. Generalmente, les digo, las fluoroquinolonas, sea cual fuere, tienen preferencia por alguno de estos, ¿no? Actúan o más en gram negativos o actúan más en gram positivos, ¿no ve? Por lo tanto, de ahí también nace su cobertura de acción, ¿no? O su espectro de acción. Muy bien. ¿Cuál es su actividad antibacteriana? ¿Listo? Tiene actividad contra bacterias aerobias gram negativas y también cocos gram positivos. ¿Ya? Los compuestos originales, como la norfloxacina, es la que menos actividad tiene contra gram negativos, ¿ya? Y también han perdido cobertura contra gram positivos. Se dice que hay que tener una altísima concentración para que tenga este efecto todavía de amplio espectro. Sin embargo, ha sido desplazada y hoy en día casi es un compuesto en desuso. ¿Ya? En cambio, la ciprofloxacina, que son las del segundo grupo, ¿ya? De fluoroquinolonas,
También la enoxacina, la lomefloxacina, la levo, la O y la pefloxacina tienen excelente actividad, sobre todo contra gram negativos, ¿ya? Es más su preferencia por gram negativos, o sea que estos compuestos actúan más sobre la topoisomerasa 2, tienen mayor cobertura de acción en esta enzima, o inhibiendo esta enzima, que en la topoisomerasa 4. Por eso es de que su actividad es excelente contra gram negativos, ¿ya? Y tiene una moderada acción contra gram positivos, obviamente. Este segundo grupo de fluoroquinolonas. Seguimos con la actividad antibacteriana de fluoroquinolonas. ¿Ya? La ciprofloxacina y la levofloxacina son dos agentes sistémicos, tienen gran actividad contra cocos y bacilos gram negativos. ¿Ya? Y entre esos están los enterobacters, la pseudomonas aeruginosa, la Neisseria meningitidis, el Haemophilus, el Campylobacter jejuni y también, ojo, esto es subrayar, ¿ya? El Staphylococcus aureus meticilino sensible es sensible a la ciprofloxacina, pero no el meticilino resistente. ¿Ya? Ahora, para que este meticilino resistente tenga sensibilidad a la cipro, hay que asociar la ciprofloxacina a la rifampicina y obviamente el meticilino resistente se vuelve sensible a esta asociación. O sea, responde la infección a esta asociación. ¿Ya? Ahora, el agente más activo de todo este segundo grupo es la ciprofloxacina, especialmente cuando hablamos de gram negativos. Y cuando hablamos de agente antiseudomona, obviamente la ciprofloxacina es el agente que mejor eficacia ha demostrado. ¿Ya? Ahora, de este grupo, la levofloxacina es efectiva contra gram positivos, especialmente en infecciones por estreptococo neumoniae. Entonces, por un lado, la ciprofloxacina tiene gran cobertura gram negativa, es un agente antiseudomona muy eficaz, y del segundo grupo, la levofloxacina es la más efectiva contra gram positivos, especialmente en infecciones producidas por estreptococo neumoniae. ¿Ya? Seguimos en la actividad antibacteriana de las fluoroquinolonas y tenemos compuestos como la gatifloxacina, la gemifloxacina, la moxifloxacina y la delafloxacina, ¿ya? Constituyen un tercer grupo, el tercer grupo con actividad mejorada, ¿ya? En comparación al segundo grupo anterior, ¿ya? Tienen más cobertura gram positiva, ¿ya? Y aquí están incluidos el estreptococo neumoniae y algunos estafilococos, ¿ya? Perdón. La delafloxacina es el agente reciente del tercer grupo, es el único fármaco que tiene una cobertura, hemos dicho, equilibrada tanto en gram positivos y en gram negativos, ¿ya? Y cuando hablamos de espectro gram negativo, tiene una actividad comparable en eficacia con la ciprofloxacina, ¿ya? Estos fármacos del tercer grupo son activos contra la neumonía atípica, ¿eh? Estamos hablando de aquella neumonía producida por micoplasmas y clamidias, y también la legionela, ¿ya? Ahora, también está incluido en esto el Mycobacterium tuberculosis y el Mycobacterium avium. Este tercer grupo es muy eficaz contra este tipo de gérmenes. La moxifloxacina tiene actividad moderada contra anaerobios, ¿ya? Y la gatifloxacina, debido a su toxicidad, ya no se utiliza sistémicamente, sino se administra más en solución oftálmica. Muy bien. El gran problema de estos compuestos, les digo, y el uso entusiasta que le han dado los médicos, es la resistencia, ¿ya? Y esto se ha observado que durante la terapia con las fluoroquinolonas, empiezan a aparecer microorganismos resistentes, ¿ya? ¿Y cuáles son estos? Son los estafilococos, el gram positivo más temido, la Pseudomonas aeruginosa y la Serratia marcescens,
quizás los gram negativos más difíciles de controlar, ¿ya? También ocurre esta resistencia porque la región de unión muta y obviamente el enzima objetivo deja de ser un blanco eficaz, ¿no ve? ¿Ya? Todavía, de todos estos compuestos, del primer, del grupo, del segundo grupo, del tercer grupo, la de la floxacina es la que menos todavía tiene todavía tiene una tasa de resistencia baja. O sea, todavía se conserva activo, pero quién sabe por cuánto tiempo más, ¿ya? Cuando uno analiza la resistencia de las fluoroquinolonas, analiza dos tipos de resistencia, sobre todo que está mediada por plásmidos, ¿ya? La primera es generada por proteínas QNR que protegen la DNA girasa de las fluoroquinolonas, le dan como una protección, una cobertura que impiden la unión de la ciprofloxacina o de la quinolona a la DNA girasa, ¿ya? Entonces, esta proteína QNR es un mecanismo mediado por plásmidos. Y el segundo es una enzima que es una variante de esta aminoglucosa acetiltransferasa que ustedes han visto cuando han visto inhibidores de la síntesis de proteínas. Esta es una enzima que hace resistente a las bacterias frente a los aminoglucósidos. Acá, esta enzima acetiltransferasa, que sería una fluoroquinolona acetiltransferasa, si ustedes quieren, es capaz de neutralizar y modificar, sobre todo la ciprofloxacina, ¿ya? Entonces, otra variante mediada por plásmidos. Ahora, lo preocupante es de que esta resistencia no se queda contra algún fármaco en específico, sino hay una resistencia cruzada. Cuando se ve resistencia a una fluoroquinolona, generalmente esta resistencia es a todos los miembros de esta clase, ¿ya? Incluida, se ha visto en estos últimos trabajos, la de la floxacina, ¿no? Pero esta, como hemos dicho que tiene tanto, actúa sobre la topoisomerasa 2 como la topoisomerasa 4, paradójicamente todavía conserva su actividad frente a gram positivos, ¿ya? Entonces, todavía sigue siendo un compuesto útil contra infecciones gram positivas cuando ya se ha evidenciado resistencia cruzada. Muy bien. Veamos la farmacocinética, ¿ya? Hay varios aspectos que analizar, ¿no? Estos fármacos son muy eficaces por vía oral, pero tienen alteraciones en la absorción cuando hay presencia de cationes divalentes y trivalentes. Esto por eso es de que se recomienda administrar antes, 2 horas antes de alimentos o de compuestos que tengan cationes, o 4 a 6 horas después, ¿ya? Y generalmente uno recomienda al paciente que tome en ayunas 2 horas antes o 4 a 6 horas después de las comidas, ¿ya? Cuando se administra por vía oral tiene una gran capacidad de absorción, a tal punto que la biodisponibilidad de todas es del 80 al 95%, ¿ya? La vida media en suero varía entre 3 a 10 horas, ¿listo? Todas estas fluoroquinolonas se distribuyen ampliamente en tejidos y líquidos corporales, ¿ya? Ahora, casi todas se eliminan por vía renal. Por lo tanto, se requiere un monitoreo muy estricto de la función renal, especialmente cuando la depuración de creatinina está afectada, ¿no es cierto? El único fármaco que escapa a esta regla es la moxifloxacina. Este compuesto se depura por vía hepática, ¿ya? Ahora, en cuanto a vida media, la levo, la gem y la moxifloxacina tienen semividas muy largas, ¿ya? Que permiten la dosificación de una vez al día, ¿ya? Ahora, si tú comparas la concentración sérica de un fármaco administrado por vía oral con uno administrado por vía parenteral, tienen concentraciones séricas muy similares, ¿listo? Entonces, la vía oral es una vía muy buena que permite la llegada del fármaco al sitio de acción por esta gran capacidad de absorción y de distribución que tiene, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la delafloxacina, sobre todo este fármaco tiene eliminación predominantemente renal y lógicamente al administrarlo por vía intravenosa
hay que hacer un ajuste de dosificación de acuerdo a la depuración de creatinina, ¿ya? Sobre todo cuando la depuración de creatinina es inferior a 30 ml minuto. Tener mucho cuidado. Permítame un ratito. ¿Ya? La moxifloxacina, que hemos dicho que escapa a la excreción renal, se metaboliza en el hígado y obviamente se puede y se debe tener cuidado en pacientes con insuficiencia hepática, ¿ya? Se debe hacer un ajuste, una vigilancia de la función hepática y un ajuste de dosificación. Muy bien, vamos a ver ahora las aplicaciones clínicas, ¿ya? Muy efectivas las fluoroquinolonas en infecciones del tracto urinario, ¿ya? Incluyendo la pseudomonas aeruginosa. En estas infecciones hay que tener muchísimo cuidado, ¿ya? Yo les digo, siempre actúen ustedes, sobre todo en infecciones recurrentes, pidiendo urocultivos y antibiogramas. En este caso, se debe detectar el agente patógeno y la sensibilidad al antimicrobiano. En este caso, a la sensibilidad a la fluoroquinolona, a las fluoroquinolonas. Y elegir aquella, obviamente, que sea eficaz, ¿no es cierto? Entonces, muy utilizadas en este tipo de infecciones del tracto urinario. En cuanto a las diarreas, una aplicación clínica, sobre todo en las diarreas bacterianas causadas por enterobacterias, ¿no? Shigella, Salmonella, E. coli toxigénica, Campylobacter. ¿No es cierto? En lo posible, cuando uno tiene una diarrea bacteriana, hay que nomás pedir, pues, coprocultivo y también hacer todo el ejercicio de hacer un antibiograma. Estamos para que la aplicación clínica sea exacta, precisa y el agente etiológico esté bien identificado. ¿No es cierto? ¿Ya? También encuentran gran uso clínico en infecciones de tejidos blandos, ¿ya? Huesos, articulaciones. ¿Listo? Nosotros los cirujanos nos apoyamos muchísimo en las fluoroquinolonas cuando hablamos de infecciones intraabdominales, ¿ya? Sobre todo sepsis intraabdominal, ¿ya? Y los médicos internistas en infecciones del tracto respiratorio, tanto superior como inferior, ¿ya? Existe un grupo de fluoroquinolonas llamadas fluoroquinolonas respiratorias, ¿no? Que están compuestas por la levofloxacina, la gemifloxacina y la moxifloxacina. Estas son muy eficaces contra las bacterias causantes de neumonía atípica. ¿Cuáles son estas bacterias causantes? La clamidia, el micoplasma y la legionela, ¿no? Estas fluoroquinolonas respiratorias tienen muy buena eficacia en este tipo de infecciones. ¿Ya? Ahora, un germen que pelea a las quinolonas es el gonococo, ¿ya? Obviamente, muchos de estos gonococos son resistentes a la norfloxacina. Por lo tanto, una alternativa era utilizar la ceftriaxona. Pero si nos volvemos a las fluoroquinolonas, ¿cuáles son todavía las cepas de gonococos que son sensibles a la gemifloxacina? Pensamos en la gemifloxacina, ¿no ven? Esa gemifloxacina era un compuesto útil cuando se utilizaba solo, pero cuando apareció resistencia se asoció a la citromicina y puede ser una alternativa muy interesante cuando el gonococo es resistente a la ceftriaxona. Por lo tanto, la gemifloxacina asociada a la citromicina es una alternativa terapéutica, ¿ya? Y antes, hace mucho tiempo atrás, el gonococo era sensible a una sola tableta de norfloxacina. Es decir, con una tableta de ciprofloxacina o de norfloxacina tú curabas una infección gonocócica. Hoy en día ya no es así, ¿ya? Está dando más pelea a este germen. Muy bien, ahora hay fármacos que están destinados para erradicación de meningococo, ¿ya? Como sobre todo en la profilaxis de la infección bacteriana. Y estos incluyen a la ciprofloxacina, la levofloxacina y la moxifloxacina, ¿ya? Estos también tienen uso en la tuberculosis. Cuando veamos tuberculosis, que es el siguiente capítulo, vamos a ver cuál es el uso. Son fármacos de segunda línea, ¿ya? Y también estos fármacos, la cipro, la levo y la moxifloxacina, también se puede utilizar en profilaxis para infección bacteriana en pacientes
neutropénicos que tienen cáncer, ¿ya? O pacientes neutropénicos que reciben quimioterapia o radioterapia y que son diagnosticados con cáncer. ¿Listo? La de la fluoxacina, el compuesto más reciente del tercer grupo, tiene actividad similar o más potente contra estos microorganismos. ¿Ah? Entonces, es una quinolona, fluoroquinolona, a ser considerada como una alternativa terapéutica. Muy bien. ¿Tienen reacciones adversas? Sí, sí, y las hemos visto, ¿no es cierto? Las más comunes y menos preocupantes son náuseas, vómitos y diarrea, la erupción cutánea que alguna vez hemos visto. Sí, las alteraciones en la función hepática, uno ve, hay movimiento enzimático, ¿no? Pero tampoco es, si se usan por cortos periodos de tiempo, no es significativa esta reacción adversa. Y la fotosensibilidad, ¿no? Que es una reacción adversa que se ve también con cierta frecuencia. Las más preocupantes son aquellas que se manifiestan a nivel cardíaco, ¿no? La prolongación del intervalo QT, ¿ya? Sobre todo producida por la gatifloxacina, la levofloxacina, la gemifloxacina y la moxifloxacina. Entonces hay que tener mucho cuidado en pacientes que tienen prolongación del QT. Sobre todo aquellos pacientes que tienen esta arritmia con hipocalcemia o pacientes que están recibiendo tratamiento antiarrítmico con fármacos clase 1A. Ahora, se ha visto que la gatifloxacina producía alteraciones de la glicemia, tanto hiper como hipoglicemia. Por lo tanto, fue retirada del mercado en el año 2006. ¿Ya? Esto es interesante, ¿ya? La artropatía es daño al cartílago de crecimiento, ¿ya? Cuando se vio este efecto adverso, se vio que esta posibilidad de daño al cartílago de crecimiento impedía el uso en menores de 18 años, porque los menores de 18 años todavía crecen, ¿no es cierto? Entonces, decían evitar, ¿no es cierto? Sin embargo, hoy en día hay trabajos que dicen mejor es utilizar en su momento, si son infecciones que ponen en riesgo la vida, sobre todo infecciones graves, porque hay que jugarse, aunque sea la posibilidad de una menor estatura, pero que esté vivo, ¿no ve? Y que no, es decir, a evitar utilizar fármacos que pueden en algún momento evitar complicaciones serias o el deceso del joven menor de 18 años. Sin embargo, como te digo, en lo posible, si hubieran otras alternativas, jugarse por otras alternativas, ¿ya? Por este daño al cartílago de crecimiento. Ahora, hemos visto esto alguna vez también, las tendinitis, ¿ya? Y esto, pacientes de edad avanzada, ¿no es cierto? O pacientes que usan corticosteroides, o pacientes que tienen insuficiencia renal, se produce esta tendinitis como una reacción adversa, y esto está relacionado a una ruptura del tendón de Aquiles, ¿ya? Hemos visto en los campeonatos del colegio médico algunos colegas que han tenido este problema, ¿no? Y que justamente usaban corticoides y estaban en esa semana teniendo, ¿no?, alguna infección, seguramente prostática, algo así, o urinaria, que motivó el uso de quinolonas, ¿no? ¿Ya? Y otra cosa que hay que tener muchísimo cuidado en tratamientos prolongados es esta neuropatía periférica, ¿ya? Esta neuropatía periférica es una reacción adversa muy seria, es persistente y a veces permanente, es muy difícil de tratar, ¿no? Pero sí es una reacción adversa a ser considerada. Muy bien, y con esto, bueno, hemos terminado este capítulo eh, de fármacos que inhiben la síntesis de DNA. ¿Listo? Si hay alguna pregunta, con gusto la respondemos. Si no, nos veremos, no mañana, mañana es 14 de septiembre, ustedes son cochabambinos o todos somos nacidos en otro lado, pero adoptados cochabambinos, ¿no? Entonces, es feriado. Nos vamos a ver el día jueves a la misma hora de hoy y en este mismo lugar, ¿no? En este mismo sitio o aula virtual. ¿Listo? Muy bien. Si no hay preguntas, nos veríamos el jueves directo.
Muy bien, no hay preguntas. Entonces, hasta el jueves, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.